buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Carlos Cobo, analista económico del Instituto. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Danilo. Muy buenos días para nuestro invitado del día de hoy y también un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias, Carlos. En el programa de hoy estaremos abordando las últimas proyecciones para la economía ecuatoriana publicadas por el Banco Central del Ecuador. Estaremos analizando si es posible hablar de una reactivación para este 2021. Para esto, hoy nos acompañará Hans Oledispa. Hans Oledispa es asesor económico y financiero, director de la consultora Exponential Research. Es egresado de la maestría en Dirección de Empresas MBA del IDE Business School, es mercadólogo de la SPOL y posee estudios complementarios en desarrollo económico en la Universidad Nacional de Piura y de políticas públicas en la Universidad de Guanajuato de México. Hans, muy buenos días, un gusto que nos puedas acompañar. Hola Danilo, hola Carlos, qué gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Igual gracias a ti, Hans. Y bueno, Hans, en primera instancia quisieras que nos comentes cuáles son los puntos principales de las últimas proyecciones macroeconómicas presentadas por el Banco Central del Ecuador para este 2021. ¿Cómo será la evolución de la economía ecuatoriana para este año? No, recientemente el Banco Central, en el contexto de su calendario de publicaciones económicas, ha anunciado que la proyección de la variación del Producto Interno Bruto, que en pocas palabras es la producción del país, ha anunciado que para este 2021 la proyección sería de un 2,8% más que la producción del año 2020. En la nota que la presenta, en el boletín que presenta, en el boletín de prensa, ellos hablan de que en este 2021 habrá una expansión del 2,8%, lo cual en términos matemáticos tiene consecuencia, tiene su sentido, en el que la producción, en el contexto en el que la producción del 2021 será mayor que la producción del 2020. Lo que hemos hecho en la consultora nosotros es un poco ponernos más estrictos en la evaluación de esas cifras, ¿no? Porque evidentemente este año 2021 la situación va a estar mejor que el año caótico del año 2020 por las razones que todos conocemos, pero no sería un indicador del todo exacto. Entonces lo que hemos hecho es comparar cómo será el Producto Interno Bruto del año 2021, al menos lo que se ha proyectado evidentemente, con respecto a un año que no sea tan atípico, es decir, el año 2019. Entonces, en ese sentido, vemos que lo que se hace habitualmente en términos económicos es comparar en términos de PIB real. Entonces, en ese sentido, para este 2021 se pronostica que el PIB real va a ser aproximadamente 68.500.000 millones de dólares, ¿sí? Si lo comparamos con el año 2020, evidentemente habría una variación positiva, un crecimiento, una expansión, como dirá el Banco Central, en torno al 2,8%. Pero si lo comparamos con el año 2019, que es un año propiamente normal, entre comillas, en cambio, no habría un crecimiento o una variación positiva, sino por el contrario, tendríamos una variación negativa. Es decir, el año 2021 respecto al año 2019 se presenta como un año un 5% peor de lo que fue el año 2019. Entonces, esas son, digamos, la primera impresión de este 2021. Ojo que es una proyección que se hace considerando los primeros meses del año, ¿no? Luego vendrían posiblemente reformas, vendrían decisiones de política pública que podrían cambiar o no este pronóstico, ya sea para arriba o para abajo. Bien, si tú dices que respecto a 2019 la variación del producto es de aproximadamente 5% y obviamente, claro, esto terminará dependiendo de las políticas que se implementen durante el año, además considerando que tenemos un nuevo gobierno con una política además diferente a los últimos años.
Y sin embargo, de mantenerse esta tendencia, recién para 2023 el PIB nacional llegaría a ser mayor que 2019, que tú mencionas que es el año normal. ¿Cuáles serían las reformas o políticas públicas que crees que puedan propiciar una recuperación más rápida, que puedan hacer que la economía rebote de manera más rápida? Bueno, evidentemente, es como empezamos analizando el tema del Producto Interno Bruto, y como lo mencionas tú, podría tardar unos años, del 2023, lograr que llegue a unos niveles normales, por hablar de un término. Mira, ahora el Producto Interno Bruto está en 68 millones y mil millones y medio, que es una cifra que no se veía tan baja desde antes del 2014. Ya, pero hay que hacer una precisión. El hecho, o sea, porque el Producto Interno Bruto podría subir de diferentes maneras. O sea, el Producto Interno Bruto a nivel matemático, por decirlo de un modo, podría crecer si se incrementa muchísimo el gasto público, pero aquello no sería sostenible en el largo plazo. Entonces, más allá de lo que pudiéramos hacer para incrementar el Producto Interno Bruto, lo que deberíamos hacer es incrementar las oportunidades de empleo, las oportunidades de inversión desde el sector privado, y eso, bueno, evidentemente, como consecuencia hará crecer el Producto Interno Bruto o el Producto Interno Bruto per cápita, que es muchísimo más importante en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, más que concentrarnos en hacer crecer el PIB, porque pues, se puede hacer crecer mediante agresivo endeudamiento público, agresivo gasto público, y recuperar los niveles del PIB propiamente en pocos años, sin que eso signifique que hayan mayores oportunidades de empleo o mayor prosperidad en el largo plazo. Entonces, eh, en ese sentido, lo que quiero aclarar es que si vamos a enfocarnos en hacer crecer el PIB, tenemos que hacerlo de una manera sana, esto es, mediante inversión desde el sector privado que permita tener empleo productivo. Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer es tratar de procurar que las reformas sean alentadoras o incentiven la inversión privada, la inversión productiva, y que permita a las personas tener un mejor empleo o adquirir un empleo que tanto hace falta en estos momentos. Hans, primero que todo, buenos días, qué gusto tenerte con nosotros. Quería preguntarte, en tu opinión, en tu experiencia dentro de esta área económica, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, justamente para incentivar esas inversiones de las que tú hablas? Y de hecho tú dijiste algo importante, no podemos hacer crecer el PIB con un endeudamiento agresivo, de hecho eso ya lo vivimos y vimos una economía y estamos viendo una economía que se volvió dependiente del gobierno y cuando el gobierno pues dejó de gastar, la economía prácticamente se paralizó. Entonces vemos que ahora deberíamos hacer lo contrario, es decir, incentivar eso. En tu experiencia, ¿cómo incentivamos esa inversión privada? ¿Cómo incentivamos esa inversión extranjera? ¿Qué políticas debería tomar el presidente justamente para que este tipo de cosas sucedan? Sí, mira lo que pasó y lo que va de la mano con lo que tú mencionas. Cuando el gobierno dejó de gastar utilizando el modelo del gasto público para hacer crecer el PIB, por decirlo de un modo, en el año 2014, cuando empezó a reducirse el precio del petróleo, antes de eso, ¿no? En esos últimos años se tenía que prácticamente el 80% del sector constructor era movido por la obra pública. Entonces cae el precio del petróleo y el sector constructor comienza una serie de años, ya van 7 años, que la está pasando muy mal, y todos los años decrece y decrece mucho más, y despiden más personas, las empresas ganan menos, cierran empresas. Es justamente porque el sector constructor dependía mucho de lo que se gastara en obra pública. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo interesante de que gastar mucho, aunque haga crecer el PIB unos años, después vemos los efectos a largo plazo cuando el modelo del gasto público deja de ser sostenible. Y respondiendo a tu pregunta de qué podemos hacer para alentar la inversión, mira, aquí hay algo sencillo, mira, cuando trabajamos con empresas, cuando llegamos a la parte del análisis financiero, cuando evaluamos proyectos de inversión, me he topado con casos de inversionistas que vienen de afuera y quieren invertir, y cuando hacemos la proyección de los flujos de caja para los próximos años, me dicen, oye, y este 15% que está acá abajito después de descontar todos los gastos al hacer el estado de resultados, y les tengo que explicar que se trata del 15% de reparto de utilidades,
y que también aparte se paga el impuesto a la renta, que es bastante alto también, y entonces y se sorprenden mucho y realmente incluso los desanima un poco emocionalmente el hecho de que se va gran parte de la utilidad, pese a que ya se pagan otro tipo de impuestos en ese rubro. Entonces, en ese sentido, no hablo de necesariamente de poner como prioridad eliminar la participación de trabajadores, pero lo que sí digo es que cuando los inversionistas buscan o están buscando oportunidades de inversión en un país, hacen estos cálculos financieros, hacen estas proyecciones financieras y ven si en los próximos años las proyecciones le cuadran y van a tener utilidad, van a tener el retorno de la inversión adecuada. Entonces, en ese sentido, podemos facilitar las cosas reduciendo impuestos, reduciendo costos laborales, reduciendo trámites costosos, reduciendo aranceles para que puedan importar maquinaria, para que puedan importar insumos de producción, en algunos casos materia prima. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir la mayor cantidad de costos para que en el análisis financiero que hacen todos los inversionistas serios, las proyecciones salgan positivas y ellos puedan animarse a invertir y esa inversión desde el sector privado, desde el sector productivo, significa muchísimo más empleo y muchísimo más dinamización de la economía. Bien, un poco con esta línea, en el reporte que publicaron en Exponential Research, comparando las proyecciones para este año respecto a las del 2019, y al analizarlo por sectores económicos, se presenta que la de mayor variación, la que tendrá un resultado más positivo, es el sector minero. Y justamente este es uno de los sectores que creo que tienen mayor atractivo para atraer inversiones. Sin embargo, bueno, también de ciertos grupos políticos hay oposición de que haya, digamos, explotación de estos recursos. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a este sector, sobre el crecimiento y el aprovechamiento de las oportunidades y el atractivo que tiene Ecuador en este sector? Y si para atraer inversiones en el sector minero. Bueno, lo que pasa con el sector minero es que es uno de los sectores que más crece, ¿sí? Durante todos estos años, estas cifras no son nuevas. Siempre el sector minero es uno de los que tiene una mayor variación en su producción año tras año. Y desde el punto de vista de la inversión extranjera, es básicamente el 40-50% de la inversión extranjera, en muchos casos se va directamente al sector minero. Entonces, el sector minero, digamos, es un puntal interesante, aproximadamente 10% del Producto Interno Bruto de la economía ecuatoriana. Entonces, en ese sentido se debería pensar, ¿no? Pensarlo de una manera interesante, de una manera global, como un sector quizás estratégico, pero lo más importante es que hayan las inversiones de una manera clara, de una manera transparente, no necesariamente licitaciones con negociados extraños, que tenga que haber arbitraje internacional. Entonces, porque es un tema bastante delicado, ¿no? Entonces, no se trata de perjudicar a uno, perjudicar al otro, sino más bien tratar de que ganen todos los involucrados, ¿no? Las personas que viven en los sectores aledaños, porque evidentemente el sector minero tiene un gran impacto ecológico, pero también es una fuente importante de divisas. Entonces, lo importante también es que todos los involucrados se beneficien si es que al final se deciden explotar los diferentes campos mineros. Entonces, en ese sentido, que la inversión sea transparente y que el desarrollo sea en conjunto, ¿no? Perfecto. Otro indicador interesante, ya un poco analizando las distintas variables del PIB, es que el consumo en esta última actualización de las cifras del Banco Central se revisó a la baja. Eh, entonces, quisiera preguntarte tu opinión respecto a esta cuestión. ¿Por qué crees que se pudo haber revisado a la baja el consumo y qué pudiera incidir en que haya una recuperación de esta variable? Ya, esa revisión, lo que pasa es que se hizo respecto al 2020. Entonces, cuando nos encontramos con las cifras, nos dimos cuenta que incluso al principio, hace unos meses, allá por noviembre, cuando salió la primera proyección para el 2021, se pronosticaba incluso que el PIB 2021 sería 3,1. Y ahora, en la que salió hace unas semanas,
resulta que la previsión incluso del PIB sería 2,8 para este 2021. Incluso, y con ello se modificaron casi todas las variables a la baja. Pero lo que pasa es que se sigue haciendo, o esas cifras son en comparación con el 2020. Y lo que pasó en anteriores ocasiones, lo que pasó en la publicación de noviembre, es que se había sobreestimado la caída del año 2020, ¿sí? Entonces, esta nueva presentación de proyecciones modificó también las cifras del 2020. Entonces, en términos reales, el nuevo boletín presentado por el Banco Central no modificó a la baja en términos reales. En términos porcentuales se ve como una modificación a la baja, pero eso es en porcentaje. En términos reales se ve un aumento debido a esta sobreestimación de la caída del 2020. Bueno, y más allá de que, bueno, y volviendo a tu pregunta de cómo incentivar el consumo en los hogares, bueno, pudiéramos hacerlo de diferentes formas, ¿no? Está la sana y la forma que no es sana, ¿no? De la forma que no es sana, lo hemos visto lo hemos visto muchas veces acá y es mediante inyección vía gasto público, vía bonos, vía incremento de subsidios, vía obra pública. Entonces, eso podría ser una forma de incentivar el consumo de los hogares, pero no es una forma sana y no es una forma sostenible en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, la forma de incentivar el consumo de los hogares, bueno, necesitamos que las personas, que los trabajadores o que los hogares tengan o mejoren su poder adquisitivo, pero la forma de hacerlo de manera sana es que mejoren sus condiciones laborales porque consiguen un mejor empleo, porque consiguen un empleo en el sector productivo que genere empleo, que demande trabajadores, porque se aumenta la inversión extranjera, porque se aumenta la inversión productiva. Hans, mientras hablabas ahorita y terminabas la idea, estabas también y mencionaste el tema de que la gente pues debería tener la oportunidad de conseguir un mejor empleo. Justamente se me viene a la cabeza no solo el hecho tal vez de tener un mejor empleo, sino que las cosas que te rodean, es decir, lo que las familias consumen, también baje de precio. No se trata solo de aumentar mi ingreso, sino también de que mis costos disminuyan, es decir, conseguir pues no sé, ir al mercado y que este sea más barato, que los productos que compro en el día a día se vuelvan baratos. Y esto me lleva al tema de la firma de tratados comerciales, la importancia de los tratados comerciales para el Ecuador. Como tú bien sabes, y de hecho te he escuchado hablar del tema, el Ecuador actualmente un tratado importante que tiene es el tema con la Unión Europea, pero sin embargo seguimos rezagando, hemos hecho a un lado el tema de tratados comerciales con nuestro mayor socio comercial, los Estados Unidos. Nos quedamos atrás en el tema de incluirnos en la Alianza del Pacífico. ¿Qué tan importante tú ves estos temas justamente para el crecimiento económico y también para este tema del consumo de los hogares, que tan importante es y que se verían beneficiados justamente por la reducción de costos en todo lo que las familias compran? ¿Qué nos podrías decir tú de este tema de los tratados? Sí, estoy bastante de acuerdo contigo, Carlos, y claro, se me estaba pasando por alto precisar en ese tema. Evidentemente o efectivamente, que hayan tratados comerciales facilitan tanto las exportaciones, pero también las importaciones porque las hacen mucho más económicas, las hacen mucho más baratas porque una característica fundamental de los tratados comerciales es la reducción de barreras arancelarias y pararancelarias. Esto es que se reducen las tasas o las tarifas de importación y también se derogan ciertos trámites y ciertos requisitos y al final del día las importaciones se vuelven mucho más baratas y eso incentiva a que se siga importando muchísimo más de lo que ya se importa y aparte a un menor costo, lo que hace que efectivamente, aunque yo no tenga un mejor salario, pueda comprar muchas más cosas importadas, justamente porque se mejora el poder adquisitivo. En ese sentido de los acuerdos comerciales, sí, ha sido muy positivo, por donde se lo quiera ver, han salido múltiples informes de diferentes organizaciones sobre el acuerdo comercial con la Unión Europea y todas apuntan a que los resultados positivos son bastante evidentes y bastante amplios para la población en general. Entonces, bueno, pero ha sido, bueno, y de todos modos, conocemos que ha sido probado por décadas, durante varios años, que los tratados comerciales generan muchísimos beneficios para todas las personas. Y en ese sentido, pues bueno, lamentablemente no hemos podido concretar como país el ingreso a a la Alianza del Pacífico y un acuerdo comercial con Estados Unidos, que serían dos aspectos muy importantes en materia de comercio exterior. La Alianza del Pacífico, Lenín Moreno habló mucho sobre el tema
pero nunca concretó, siempre se habló de que ya estábamos cerca, de que faltaba tal cosa, de que iban las rondas de negociación, de que iba tal comitiva a tal país, que iban a participar en la cumbre presidencial. Tuvieron a un ministro amigo de los gremios, el ministro Ontaneda, que estuvo mucho tiempo hablando sobre el tema, haciendo reuniones con los gremios, pero al final del día quedó en palabras o al menos se avanzó muy despacio con el tema y al final no se ha concretado. Ahora en el mismo cargo está el ministro Julio José Prado, que también es una persona bastante preparada, bastante amiga de los acuerdos comerciales, bastante amiga del desarrollo vía el sector privado. Y bueno, lo que conocemos, lo que ha dicho es que lo que ya conocíamos, que faltaba concretar el acuerdo con México. Y bueno, él ya nos da una fecha, nos habla de noviembre, que ya, o mejor, o que en 6 meses estaría firmado el acuerdo con noviembre, y ya que para el 2022 ya podríamos contar con Alianza del Pacífico, y que ha empezado a hablar con las embajadas de Estados Unidos. Bueno, también Ivonne Bach, que ha sido ratificada en su cargo, y se espera empezar con el tema tratado comercial con Estados Unidos. Pero el aprendizaje que nos deja todo esto es que estas cosas se demoran. Incluso muchos académicos, muchos analistas, lo decíamos cuando se empezó a hablar de la Alianza del Pacífico: mira, esto va a durar mínimo año y medio, y ve, ya llevamos mucho más que eso. Entonces, el aprendizaje es ese. El aprendizaje es que estos acuerdos comerciales no se dan de la noche a la mañana, ya sea por temas políticos o por temas o por otros temas, pero no se dan de la noche a la mañana, lo cual da el tiempo para que las empresas nacionales se puedan preparar para cuando ocurran los acuerdos comerciales. Entonces, hay mucho miedo de ciertos gremios productivos por la Alianza del Pacífico, y más aún por un posible futuro acuerdo con Estados Unidos, sobre que nos vamos a invadir de productos extranjeros, que se va a destruir la industria local. Pero tengamos claro de que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, y va a haber un tiempo bastante prudencial para que se puedan preparar, y en lugar de pedir mayor proteccionismo, quizás los gremios productivos, las empresas puedan pedir reducción de aranceles, reducción de trámites, reducción de impuestos, reducción de costos laborales, que le permita ser competitivos incluso cuando hayan estos acuerdos comerciales. Bien, Hans, tú ponías hace un rato como referencia el año 2014, y justamente la economía ecuatoriana previo a esos años venía creciendo, en parte respaldada en un incremento del gasto público, el cual a su vez se sustentaba en el precio del petróleo. Tú ya mencionabas que se puede decir no era un crecimiento adecuado. Ahora, vemos que el precio del petróleo nuevamente está subiendo, está alrededor de los $70, y de hecho está en un nivel mucho mayor al presupuestado a inicios de año. Entonces te quisiera consultar sobre el efecto de esto, y sobre todo cómo podemos aprovechar esta coyuntura para, digamos, crecer de manera adecuada. Bueno, el tema con el precio del petróleo, bueno, es evidentemente en el contexto en el que nos encontramos, un país con cuentas públicas pico, que, bueno, desde el punto de vista político es difícil de recortar, y múltiples pagos que están atrasados, y una emergencia sanitaria que requiere o que demanda altísimos gastos porque se la quiere resolver desde el sector público, en el tema vacunación, en el tema pruebas para detectar el virus. Entonces, en ese sentido, se demandan muchísimos recursos. En ese contexto particular, es bien recibida la noticia de un elevado precio del petróleo, que evidentemente representa mayores ingresos para el sector público. Bueno, lo que hay que hacer es primero ser prudente y entender que los precios del petróleo alto no necesariamente, de pronto sí se quedan, pero no necesariamente se van a quedar así durante mucho tiempo. Entonces, no creer que los ingresos petroleros que se está recibiendo el día de hoy, esta semana, este mes, se van a quedar así, y creer que la chequera que tienen ahorita será la misma de que dentro de 2 o 3 meses. Entonces, ser prudente de que estos ingresos son extraordinarios y deben ser tratados como tal, con prudencia, y deben ser administrados de ese modo.
y otras cosas que yo recomendaría es algo que se ha hecho en México, por ejemplo, para no irnos muy lejos, un país, digamos, con sus matices, pero bastante similar a nosotros, y es contratar un seguro petrolero. ¿Sí? Ellos no tienen el problema o lo tienen de una manera mínima el problema de, 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 de caer su presupuesto cuando el precio del petróleo baja mucho, porque ellos tienen contratos petroleros con seguros, con aseguradoras. Entonces, cada vez que baja el precio del petróleo, en México no lo sufren tanto porque el seguro les cubre hasta cierto punto o les asegura cierto nivel de precio del barril de petróleo. Entonces, lo mismo pudiéramos hacer acá para evitar estas fluctuaciones, ¿no? En finanzas es muy importante planificar sobre valores flat, sobre valores fijos. Entonces, sería interesante que en Ecuador se pudiera plantear esa propuesta o se pudiera plantear esa posibilidad de contratar un seguro petrolero que permita planificar a largo plazo, que es lo mucho más importante. No es saludable, no es sano desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista empresarial y más aún desde el sector público, tener variaciones a lo largo del tiempo. Listo, Hans, así es, como tú mencionas, el problema realmente de los gobiernos anteriores, o específicamente durante 10 años de correísmo, fue el haber aumentado el gasto corriente cuando su ingreso era solo extraordinario. Una vez, y como ya hemos mencionado más de una ocasión, una vez que se cae el precio del petróleo, ese ingreso extraordinario se pierde, pues el gasto corriente continuaba y había que financiarlo de alguna manera. En este caso, pues el Ecuador desgraciadamente se ha estado endeudando para pagar gastos. Si bien es positivo el hecho de que el precio del petróleo hoy esté subiendo, pues le permite al gobierno poder mantener ese gasto sin tener que endeudarse. ¿Tú ves positivo y le recomendarías al gobierno empezar a eliminar el gasto? Te pregunto esto porque muchos mencionan que esto podría ser contraproducente, que podría traer problemas a la economía del país, que ese gasto se necesita. Pues te pregunto, ¿qué debería hacer el gobierno? Es decir, hay que bajar el gasto, debería bajarlo rápidamente, debería bajarlo pues poco a poco en estos 4 años, o debería bajarlo, mantenerlo. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema del gasto? Ya, bueno, el gasto público lo podemos dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Gasto público en obra pública, ¿sí? Gasto de capital y gasto corriente o gasto en personal e insumos del día a día. Sí, entonces, la obra pública, el gasto de capital está prácticamente detenida, está paralizada, se ha disminuido considerablemente respecto a años anteriores. Digamos, Lenín Moreno en ese sentido digamos, esas fueron las decisiones que tomó. No decidió recortar gasto corriente, pero sí recortó muchísimo gasto de capital. Eh, bueno, sé que ese es otro tema de análisis y conversación, pero bueno, ahora, ¿qué más se puede hacer? El asunto con eliminar el gasto corriente, comenzar a depurar instituciones públicas, eliminar instituciones públicas, recortar nómina y gastos que son así similares, tiene el impacto social de que los funcionarios que sean recortados, que sean despedidos, eh, pasan a ser desempleados, ¿sí? Entonces, el asunto es que en el sector privado no hay empleo, bueno, no hay empleo, y hay bastante gente en el subempleo, en empleo no remunerado, y estas personas del sector público pasarían a ser desempleados y a engrosar las filas del desempleo. Entonces, en ese sentido, yo creería que el gasto público evidentemente está lleno de bastantes eficiencias y son eliminar, pero al mismo tiempo no debemos retrasar las reformas productivas que aumenten las inversiones en el sector privado para que a la vez de que se recorte el gasto público y se despiden bastantes personas, funcionarios, puedan ser contratados en el sector privado. ¿Sí? Entonces, ambas cosas hay que hacer de manera urgente, ¿sí? Ambas cosas. Aprovechar estos índices de popularidad que tiene el actual gobierno y al mismo tiempo incrementar o plantear las reformas que incrementen la inversión privada y empezar a recortar personas en el sector público, que todos conocemos que hay muchísimos cargos que no son necesarias, muchísimas instituciones que están de más y que deberían ser eliminadas inmediatamente, pero al mismo tiempo necesitamos inversión de manera inmediata para evitar estos estallidos sociales. Bien, efectivamente, Hans. Bueno, ahora quiero anunciar que ha llegado el momento de irnos a un pequeño corte comercial. Regresamos en breve, amigos, a su programa Contrapunto Liberal. Hans, un poco ya hablando de las perspectivas de este año y las políticas que pudiera implementar el gobierno, tú hablabas en
en el segmento anterior de que se requieren reformas productivas. Una de las reformas que se han comentado y ya se han dado algunos indicios de por dónde podría ir es la reforma tributaria. Y desde parte del equipo del gobierno o incluso en su plan de trabajo se habla de que se apunta a ensanchar la base gravable y revisar exoneraciones y exenciones. A su vez se habla de eliminar el impuesto a la salida de divisas, pero de manera progresiva. Te quisiera consultar sobre tus perspectivas respecto a estos puntos que he señalado, si crees que van eh, por el camino adecuado o si crees que se debería hacer algo adicional. Bueno, hay que recordar que Guillermo Lasso, desde que está en campaña, y hablo no solamente de esta última campaña, sino desde el año 2013, 2012, siempre fue su propuesta la reducción de impuestos, ¿sí? De hecho es por eso que muchos de sus votantes le eligieron, ¿sí? Entonces, esa siempre fue parte fuerte, parte importante de su discurso, lo cual, como ya lo vimos en el segmento anterior, es muy importante desde el punto de vista de la previsión empresarial, de la proyección de estados financieros para captar inversión extranjera o para ampliar inversión local. Entonces, sería muy bueno o es muy positivo desde el punto de vista de captar inversión o que genere empleo. Ya, ahora, el tema del impuesto a la salida de divisas eh, representa alrededor de $1.000 millones en recaudación tributaria. Entonces, es muy fácil, digamos, decir o proponer eliminar el impuesto a la salida de divisas. El asunto es que el presupuesto general del Estado eh, requiere de mucho financiamiento y quitar ese impuesto le elimina $1.000 millones de ingresos. Entonces es por eso que aunque sería positivo para el sector privado, de hecho es positivo para el sector privado que lo eliminemos, es por eso que lo plantean de ese modo, una reducción gradual. Ahora, no es lo adecuado, no es lo adecuado porque se está analizando de una manera incorrecta, se está analizando de una manera imprecisa, y es que no debemos pensar la economía o las reformas no se deben pensar en función del presupuesto general del Estado, se deben pensar en función del sector privado, se deben pensar en función de lo que pueda captar inversión, ¿sí? Resolver el tema de las finanzas públicas, resolver el tema del déficit fiscal puede traer distorsiones, puede hacernos creer que necesitamos mayor recaudación tributaria por vía incremento de impuestos, necesitamos mantener el gasto público, entonces, o necesitamos adquirir endeudamiento a elevadas tasas de interés. Entonces, es muy peligroso pretender promulgar reformas económicas pensando en el presupuesto general del Estado. Y entonces, en ese sentido, de lo que se conoce, de lo que se ha dicho, de que vamos a eliminar exenciones tributarias, que en la práctica básicamente es aumentar el impuesto a la renta y eliminar el ISD, pero de manera gradual, no sería lo adecuado. Entonces, en ese sentido, esperemos o estamos esperando que afinen estas posibles reformas. No es la reforma como tal, es lo que se ha anunciado, pero de que como documento integral, cuando ya aparezca la propuesta de ley o el proyecto de ley que reforme el tema de tributos, esperemos que tenga un mayor enfoque desde el sector productivo y no tanto un enfoque desde el déficit fiscal. Bien, también algo que me pareció interesante que mencionabas en la última parte del segmento anterior es que, bueno, al reducirse el gasto, los funcionarios que eventualmente, digamos, dejarían el sector público deberían ser absorbidos por el sector privado, pero para esto se requieren reformas productivas y en este caso me parece crucial la reforma laboral. Eh, Aquí también, bueno, ya hay algunos indicios que se han dado, pero no sabemos todavía plenamente cuáles serían los puntos claves de esta reforma laboral que se pretende presentar para debate en la Asamblea. Sin embargo, quisiera consultarte para ti, ¿cuáles crees que son los puntos claves que debería contener esta reforma laboral? ¿Qué puntos, qué reformas en esta materia permitirían fomentar la creación de empleo? Y el ministro Donoso, a los pocos días de posesionarse en el cargo del Ministerio de Trabajo,
habló de una ley de oportunidades laborales. ¿Sí? Entonces, bueno, daba la sensación de que ya estaba lista y que ya iba a salir, pero bueno, todavía no se ha dado. Esperemos que se dé pronto. Y quiero aclarar esto o lo quiero mencionar porque en su momento, a finales de 2019, el ministro de Trabajo en ese entonces, era inicios de diciembre y dijo, a final de mes tendremos una reforma laboral. Eh, Nunca hubo tal reforma laboral. Y lo dijo en inicio de diciembre de 2019, se fue a mediados del año pasado por temas médicos, luego vino otro ministro, pero al final nos prometió, ya dijo, ya en 3, 4 semanas está la reforma laboral y nunca. Entonces, primero lo menciono porque espero que se dé pronto, espero que se dé pronto. El ministro Donoso eh, fue de las primeras cosas que habló. Habló de una propuesta de ley de oportunidades laborales y nos daba a entrever algunas cosas de manera superficial al menos, ¿no? Nos decía que habría contratación por horas y nos aclaraba de que no se va a tocar al actual código de trabajo para las personas que están actualmente trabajando. Entonces, bueno, en principio no, nos da a entender de que no va a ser una reforma tan agresiva como quisiéramos y en este sentido, ¿a qué me refiero? Necesitamos una reforma laboral de manera integral, no una en la que al final deje con unos beneficios, entre comillas, laborales para unos y beneficios y otro tipo de beneficios, entre comillas, para otros, ¿sí? Porque genera algunos tipos de distorsiones y echa la ley, echa la trampa. Entonces, y aquí, a ver, ¿qué necesitamos? O sea, en términos sencillos, ¿cuál sería la reforma laboral más idónea? A ver, que cada trabajador se ponga de acuerdo con los términos laborales con su empleador. Esa sería la reforma ideal. No tendríamos por qué hacer una ley de tropecientos artículos o no tendríamos por qué hacer una ley con 500 hojas o esperar varios meses para reformularlo. O sea, cada trabajador que se ponga de acuerdo en los términos contractuales con su empleador. ¿Sí? Sí, y en ese sentido, pues esa sería la reforma que necesitáramos. Ahora, la gente que nos escuche podría pensar, bueno, pero es que entonces en ese sentido, ¿qué pasa con los beneficios laborales? ¿Qué pasa con los bonos? ¿Qué pasa con los décimos? ¿Qué pasa con el reparto de utilidades? A ver, mira, la realidad es que casi nadie, digamos, 3, 4 personas de cada 10 tienen un empleo que tenga todas esas cosas. ¿Sí? Entonces le ponemos más beneficios laborales, le ponemos más décimos, más permisos, qué permisos de maternidad, qué permisos de paternidad, qué participación de trabajadores, qué pago de horas extras. Son cosas que suenan bonitas, que quizás muchos trabajadores quisieran, desean o aspiran, pero lamentablemente son cosas que, dada la estructura productiva del país, hace que las consecuencias son que casi nadie consigue un empleo, ¿sí? Y 3, 4 personas de cada 10 que quieren trabajar apenas lo consiguen. Entonces, debemos pensar que estas cosas que suenan bonitas hacen que la gente no tenga empleo. Tú mencionas algo importante y de hecho te doy la razón en el sentido de que tenemos una ley en términos laborales muy rígida, muy difícil, que complica muchísimo el que pues, las empresas quieran contratar a los trabajadores. De hecho, y si tomamos en consideración que la mayoría de empresas que contrata gente son pequeñas y medianas empresas, de emprendedores que quieren salir adelante, que no tienen el capital, que no tienen el ahorro suficiente para hacer frente a todos los costos que esta ley te obliga a incurrir justamente cuando contratas a alguien, pues es justamente lo que está evitando que los ecuatorianos pues hoy en día puedan conseguir un trabajo, o que la mayoría de ecuatorianos, lo que vuelve más bien es un privilegio a los pocos, como tú mencionabas, los 3 de cada 10, a esos pocos que tienen un empleo, pero al final del día terminas dejando afuera a la gran mayoría de las personas. En todo esto y sobre todo vemos que son los jóvenes hoy en día los que ven más difícil el poder entrar. Primero una ley laboral que no les permite, digamos, tener un contrato por horas, que vuelve muy difícil y muy costoso para quien quiere contratarlos. No tienen la experiencia laboral, entonces esto también es un problema
cómo abordamos el problema, no solo para la gente en general, sino para los jóvenes también. Tú decías, bueno, hay que cambiar de hecho esta ley y hay que cambiarla en este miedo o tal vez costo político en el cual no quieren incurrir, eh, tal vez el gobierno no quiera incurrir en esto, no creo que partidos de oposición tampoco estén dispuestos a cambiar esta ley. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hacemos? Tal vez con esta, tú mencionaste esta del ministro Donoso, esta ley de oportunidades. ¿Tú crees que esto pueda ser tal vez un apoyo o pueda ayudar en algo? ¿Qué opinas tú del tema? Yo creo que sí va a ayudar, pero lamentablemente no mucho. No mucho porque se sigue dando vueltas en lo mismo. Se sigue hablando en términos, no vamos a afectar ningún derecho, no vamos a permitir la explotación, no vamos a permitir que se vulneren los derechos laborales. Se habla de flexibilidad laboral, se habla de contratación por hora, se lo ha mencionado, pero también se mantiene este relato de como si hubiera una pugna entre el pobre trabajador explotado y el malvado empresario explotador. Entonces, mientras se mantenga ese discurso, mientras se mantenga ese relato, las reformas laborales que se hagan van a ser muy superficiales y van a ayudar muy poco. Yo creo que es muy importante empezar a cambiar el chip, empezar a pensar de que no se trata de una pugna entre el empleado y el trabajador, que ninguno es bueno en sí y el otro tampoco es malo en sí mismo, ¿no? Que pudieran haber relaciones laborales no sanas y nada deseables, pero eso no quiere decir que los empleadores sean malos explotadores y siempre busquen contratar para despedir y contratar para explotar y que así no es la situación. Entonces yo creo que es importante empezar a cambiar ese discurso porque se habla de flexibilidad, pero se mantiene esta retórica, se mantiene la retórica de una lucha laboral y evitar que un empleado sea explotado solo para mantener este tipo de beneficios o, como tú bien lo mencionas, privilegios para unos pocos. Entonces, lamentablemente, mientras siga este discurso, mientras siga este relato, las reformas van a seguir beneficiando a unos pocos. De pronto, con esta ley de oportunidades se incremente y ya no sean 3 de cada 10, sino 5 de cada 10, y será un avance positivo, pero igual tendremos altas tasas de desempleo o subempleo o empleo no remunerado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un grave desafío y debemos empezar por cambiar el relato. Hans, tú has mencionado que hay que, eh, hacia dónde apuntar es una visión para facilitar la producción, facilitar la actividad empresarial, facilitar el empleo. Y ahora, si vamos a distintos indicadores internacionales, vemos que en Ecuador hay varias dificultades para justamente hacer negocios. Si vamos al índice Doing Business, Ecuador está en la parte baja, entre los peores calificados de la región. También si revisamos el índice de libertad económica, uno de los aspectos en los que Ecuador tiene una calificación deficiente es justamente en la libertad de las empresas para hacer negocios. Ya hemos mencionado algunas de estas dificultades, entre ellas lo que recién veníamos hablando de la regulación laboral, la rigidez laboral. Ahora te quisiera consultar más en concreto, ¿qué otras dificultades tú encuentras que, digamos, son un obstáculo para la facilidad de realizar empresa? También quizás basado en esto que nos contabas del asesoramiento que realizan en Exponential Research a las empresas. El tema con estos indicadores, esos y otros muchos más que existen en lo que se hacen comparaciones entre diferentes países a nivel regional, a nivel mundial, hay que, te- hay que tomarlo en cuenta porque cuando un inversionista busca información de un país, tal vez no de manera intensa y tal vez no lo coja como fuente primaria o fuente de decisión crucial, pero se revisan estos documentos, se revisan estos informes, se revisan estos rankings. Entonces, siempre pasa que Ecuador en estos rankings está entre los 2 o 3 peores, ¿no? Allá con Venezuela, con Argentina. Sí, entonces, con que eso de ahí se traduce en que el inversionista dice, a ver, ¿por qué habría de invertir en Ecuador
si cuando veo estos rankings y cuando veo estos índices regionales son de los últimos o de los peores de la clase, ¿sí? Entonces hay que ponerle atención a estos indicadores. Si bien es cierto, como lo dije, no es la variable de decisión crucial para, con inversionistas para decidir en el país, pero es importante empezar a escalar en estos indicadores. Y ahora, y esto no se hace de manera vía decreto o solamente porque se me da la gana subir. Estos indicadores recogen la realidad económica del país, ¿sí? La realidad política también. Entonces, en ese sentido, estos indicadores, el de libertad económica, por ejemplo, o el de Doing Business, la facilidad para hacer negocios o la apertura que haya para las empresas. ¿Sí? Ahora, las empresas necesitan reducir sus costes, ¿sí? Sus costes laborales, los costos de producción. Esto tiene mucho que ver con aranceles, tiene mucho que ver con acuerdos comerciales. Entonces, trámites no solamente con la super de compañías, sino también con el INEN, el Instituto de Normalización, temas muy exigentes de calidad, temas muy exigentes en procesos, en, en ministerios, que si es un tema que tenga que ver con agua, temas de trámites medioambientales. Entonces, hay muchas trabas o muchos sobrecostos, entonces que desaniman o desalientan. El otro día revisaba los requisitos, por ejemplo, para tener o para fundar una unidad educativa que dicta secundaria, ¿no? Entonces, la lista de requisitos era para llorar, te desalentaba mucho y decía, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Eh, e incluso, por ejemplo, en este caso particular, te pedían tener la escritura de un predio y tener estatutos y justificar por qué cada persona va a trabajar ahí. Entonces, estas cosas de pronto son necesarias, pero, o la mitad necesarias o una parte necesarias, pero generan un desaliento a poner empresas en los diferentes sectores. ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer es facilitarle la vida al empresario. Entonces, si el empresario es el que va a invertir, si el empresario es el que va a arriesgar su capital, el que va a arriesgar su tiempo, que va a decidir si invertir acá o no, debemos facilitarle la vida, ¿sí? Hacerle lo menos complicado posible. ¿Sí? Entonces, básicamente eso, si lo pudiéramos resumir en una frase, facilitarle la vida al empresario. Bueno, nada más para complementar lo que tú dices, justamente cuando hablamos de este tema de los trámites, estaba pensando en, si mal no estoy, era el decreto 68, me podrás decir tú justamente que firmó Guillermo Lasso, si, me parece que fue la semana pasada o hace 2 semanas, donde él menciona la importancia de reducir las trabas burocráticas, donde él habla de la importancia de que los organismos públicos deben facilitar justamente las diferentes gestiones que son necesarias hacer. Entonces, de hecho, veo con buenos ojos el hecho de que el gobierno, pues por fin y luego de tanto, porque sé que cámaras de comercio, cámaras de industrias han estado justamente presionando a los gobiernos para que este tipo de trabas se eliminen y que vaya volviéndose más fácil diferente pues tema de papeleos y diferentes complicaciones con las que uno se va encontrando a medida que quiere emprender. Esperemos, de hecho, que esto no quede en un papel. Tengo entendido que tenían hasta 30 días justamente para revisar este tema y esperemos que esto no quede simplemente en un papel y que el gobierno pues realmente haga los cambios que, como tú mencionas, son tan importantes y que ayudarían muchísimo al sector privado, sobre todo en momentos como este, donde ya no podemos depender de un gobierno que gasta, sino empezar a depender de la gente, del ciudadano y de los emprendedores de este país. Sí, fue el decreto 68 y sí, dio plazos. Esa es la diferencia respecto a la administración pasada, que incluso en ocasiones se hablaba sobre este tema, se hablaba de próximos acuerdos comerciales, se hablaba de reducción de trámites, de reducción de aranceles, pero se hablaba y se hablaba y se hablaba y no se concretaba. Entonces, digamos, ahora se sigue hablando, se ha puesto este decreto, se ha puesto una fecha límite y bueno, esperemos que esta vez no sea igual, no sea solamente que se hable. Y bueno, para acotar, por qué se da esta cosa o digamos, una de las posibles razones o causas por las cuales se da esto es que, a ver, si hay un trámite, me invento el trámite XYZ, que queremos eliminar
y hay 2, 3, 10 funcionarios cuya única labor en el sector público sea revisar el formulario XYZ, eh, pues no van a tener incentivos para eliminar ese trámite, porque después ¿qué labor harían en su trabajo en el sector público? Entonces, hay personas que solo trabajan revisando trámites en el gobierno, entonces eliminar esos trámites implicaría que su cargo que se vuelva inútil, que su cargo ya no sea en este tipo de trabas. Sí, justamente tú mencionabas de este tema de los requisitos para abrir una unidad educativa secundaria y que es para llorar. Justamente hace algunos meses a mí me llegó el proceso para registrar mi título, de hecho en enero, y yo una vez que empecé a revisar todos los requisitos sentí justamente la misma reacción. Fue un desincentivo total y yo hasta el momento no lo he registrado porque son una serie de pasos, una serie de trámites que digo, chuta, si yo me siento así desmotivado. No me imagino a los empresarios, a las personas que quieren constituir un negocio, también el mismo impacto o el mismo desincentivo. Y bueno, Hans, estamos llegando a la parte final del programa, entonces quisiera preguntarte a modo de conclusión sobre las perspectivas de este año. Comenzamos hablando de lo que proyecta el Banco Central del Ecuador. Sin embargo, quisiera consultarte también un poco a modo de resumen de las reformas que ya nos has señalado. ¿Cómo crees que puedan impactar esto que hemos comentado en la evolución económica del país? Es decir, ¿crees que podamos justamente este 2021 tener un mejor desempeño de lo que proyecta el Banco Central a la luz de todo esto que hemos ido conversando, todas estas reformas en distintos frentes que son necesarias para apuntar a la productividad, a la creación de empleo? Eso. Bueno, el tema con estas proyecciones que hace el Banco Central es que las hace y que evidentemente son proyecciones, ¿no? Que luego, según lo que pase, según las decisiones de política pública que se tomen, cambian de manera positiva o negativa, como lo habíamos comentado. Sí, entonces, en ese sentido, hay una cosa muy importante que quizás no hemos comentado el día de hoy, pero que el tema vacunación masiva será clave para mejorar o no las perspectivas económicas en el mediano plazo. Entonces, hay una promesa interesante de 9 millones de vacunados en los 100 primeros días. A la fecha quizás no tiene o no ha tenido el arranque que nos hiciera pensar que de verdad se va a cumplir, pero hay otros datos interesantes como, digamos, el próximo arribo de 6 millones de vacunas, no recuerdo con exactitud el nombre, pero es de una sola dosis. Y bueno, si se concreta o no de manera aproximada o quizás los 9 millones que ha dicho Guillermo Lasso de vacunados, yo creo que será un puntal importante para la reactivación en el mediano plazo, ¿sí? O en el corto plazo incluso. ¿Por qué? Porque desde dos puntos de vista o de dos caminos. Primero, porque la gente podría empezar a volver a salir y a volver a viajar, a volver a consumir fuera, o a volver a invertir en contraparte el consumo, la otra cara del consumo es la inversión, a volver a invertir por ese lado. Y luego por el otro lado, que al haber una gran cantidad de vacunados, pues tendríamos un COE nacional y COE cantonales un poco más relajados y menos restrictivos en cuanto a horarios de circulación, en cuanto a horario de apertura de locales comerciales, en cuanto a límites de aforo, entonces, incluso actividades que están de plano restringidas. Entonces, por esos frentes, la reactivación económica o la recuperación, el inicio de la recuperación pudiera ser viable, pudiera darse dependiendo o no del éxito o el fracaso del plan de vacunación en corto plazo. Entonces, básicamente eso, esperemos que se concrete de la par con las reformas que habíamos mencionado. Excelente. Hans, te quiero agradecer por habernos acompañado. Ha sido un programa bastante interesante. Gracias también, Carlos, por estar en este programa y a Radio Morena por el espacio. A su vez, también quiero agradecerle a todos los oyentes y además recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como IEEP Ecuador.
Y bueno, nuevamente Hans, muchas gracias y nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.